Buen día, este es el laboratorio de teclado matricial. Para este ejercicio se implementó un teclado matricial de 16 teclas, de 4 filas, 4 columnas y una pantalla LCD. Entonces, aquí lo que se hizo fue una calculadora, de modo que cuando yo presiono un número, ingreso una operación y al presionar cualquiera de estos dos botones me muestra el resultado en el LCD. Entonces vamos a probar con otra operación y una última operación. Entonces, ya examinando más a fondo el código, entonces aquí vemos las configuraciones de preprocesador para decirle al compilador qué velocidad vamos a trabajar sin el Watchdog Timer y con el Low Voltage Protection apagado. Vamos a definir una frecuencia de cristal de 8 MHz. Estas son las constantes para configurar el LCD. Entonces aquí tenemos una variable que va a almacenar el texto que se va a mostrar por la pantalla LCD. Tenemos dos variables enteras que corresponden a las que nos van a seleccionar la fila y la columna de, del array que contiene los significados de cada botón. Entonces aquí tenemos en estas variables los números de la operación, el número uno, el número 2, la operación, una variable que va a almacenar la tecla que se presiona y el cursor que nos va a decir cuál de estos estamos ingresando. Entonces aquí se están declarando unas funciones para trabajar con el LCD, para trabajar con el teclado. Se está declarando la función de interrupción. Ahora, en la función principal, entonces se tiene el OSCOR que nos dice que estamos trabajando con el reloj interno del PIC y este está configurado a 8 MHz, el con 1 que nos está diciendo que estamos trabajando con todos los pines digitales. Tris B, aquí se está seleccionando Tris B, dejando estos los bits más significativos, como entradas y los menos significativos como salidas. Eh, estamos seleccionando el puerto D y E como salidas, que son, son los puertos que se van a usar eh, para manejar la pantalla LCD. Aquí se están inicializando los puertos, entonces se les está dando un valor inicial a los puertos. Aquí estamos inicializando el LCD, estamos habilitando las interrupciones globales y las interrupciones de cambio del puerto B.
Y este es nuestro bucle principal que pues para este ejercicio no se usa. Entonces, estas dos funciones nos van a pasar un parámetro a esta última, pero entonces dependiendo si se está configurando, se está escribiendo directamente en el LCD para que se muestre en pantalla, pues este pin está en 0 o en 1. Entonces, esta función es la que nos envía en sí el dato a la pantalla, ya sea para configurarlo o escribir directamente en la pantalla. Esta es nuestra función de interrupción. Entonces, aquí, como siempre, la bandera de la interrupción está dentro de su condicional if. Entonces, aquí lo que yo estoy haciendo es enmascarando la, el 1 del puerto if, por ejemplo. Aquí me dice que un botón fue presionado, pero yo no sé qué botón fue presionado. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Lo que yo voy a hacer acá es tomar mi puerto B, que es mitad entradas y mitad salidas, y las que son las salidas las voy a dejar todas en cero. Pues aquí puedo ver los bits menos significativos en cero. Voy a dejar los bits menos significativos en cero. Y lo voy a comparar con una variable que me dice que todos están en cero. Entonces todo este puerto está, que me va a comparar con una variable que me va a decir que todo el puerto está apagado. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo presione un botón, eh, un pin del RB4 al RB7 va a estar en 1. Entonces aquí está, este enmascaramiento me va a permitir solo mostrar ese pin en 1 y los demás en 0. Eh, Básicamente lo que aquí me está diciendo es si una tecla es presionada, si alguna columna está activa. Entonces, aquí en esta variable key guardo la tecla que fue presionada mediante la función keyboard. Entonces la función keyboard lo que me dice es que me va a hacer, mi función keyboard me va a hacer un barrido. Ese barrido va a identificar qué tecla fue pulsada. Entonces, inicializo el puerto B en 0x01, lo que quiere decir que mi puerto B solo un bit va a estar encendido. Como estas son salidas, como la mitad de este puerto es salidas, pues no va a importar si yo lo seteo en 0 o en 1, igualmente son salidas, no va a pasar nada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo seteo en 1, entonces va a encender una fila. Entonces, aquí mediante este bucle for voy a permitir que esa fila mediante un corrimiento se vaya intercambiando. Entonces, que ese uno vaya recorriendo todas las cuatro filas. Entonces, aquí mediante estos condicionales voy a identificar qué columna es la que está identificando. Entonces, mediante este corrimiento voy a identificar la fila y mediante estos condicionales voy a identificar la columna. Entonces voy a empezar por el bit RB4. RB4, voy a continuar con RB5, RB6, RB7. Apenas me detecte que está activa esa columna, sale mi bucle for y me queda esta variable int seteada con la fila, con la
con la columna correspondiente. Ahora me va a devolver un valor, el valor correspondiente almacenado en este array. Entonces, este array tiene la misma forma del teclado, de manera que eh, las filas y las columnas corresponden tanto en el que se ven en el array, que se ven en el teclado, corresponden en el array, para que la identificación de las filas y las columnas pues sea consecuente con lo que se ve en el array. Ahora, aquí por ejemplo se puede ver que las funciones de suma, resta, multiplicación, división, los iguales, están seteados como números: 15, 14, 13, 12, 10 y 11. Entonces ya más adelante se verá ese paso. Ahora entonces ya tengo identificada la tecla que fue presionada. Ahora aquí mediante este condicional voy a identificar si se presiona la tecla igual. Entonces, ¿qué son estas dos teclas? Estas dos teclas están identificadas con el número 10 y el número 11. Y entonces aquí estoy haciendo una operación AND para también garantizar que la operación que yo esté ingresando sea correcta. ¿Cómo sé que es correcta? Porque es mayor a 9. ¿Por qué? Porque aquí los números que identifican las operaciones, todos son mayores a 9. Entonces, si es una operación válida, va a entrar en este condicional. Este condicional, ¿qué va a hacer? Me va a comparar la variable OPO, en donde se almacena la operación. Entonces, si yo presioné la tecla de suma, que esta corresponde al número 15 la tecla de suma, entonces me va a efectuar una suma. Me va a guardar en el array de caracteres text esta cadena. Entonces la suma es, y me efectúa la suma, número 1 más número 2. Igualmente con la resta, la multiplicación, la división, que son identificadas con los números 14, 13 y 12. Ahora, después de que ya me identificó la operación, ya tengo guardada aquí en, en mi array de caracteres la cadena correspondiente. Muestro en la LCD los datos. Entonces esta función corresponde con esta, donde me dice, estoy seleccionando la fila 1. Y este bucle es el que me permite moverme por el array de caracteres mostrándolos uno a uno en la pantalla. Ahora, yo inicialicé esta variable cursor en 1. Entonces esta variable se inicializa en 1. ¿Por qué en 1? Porque en estos condicionales que están fuera de este condicional es 1, finaliza acá. Entonces en estos condicionales es en donde yo voy a seleccionar el número con el que voy a trabajar. Entonces inicializa en 1. La primera vez que yo oprimo una tecla, se va a guardar el número correspondiente en esa variable. Va a aumentar el cursor en una unidad. La próxima vez que yo oprima otra tecla, ya el cursor va a valer 2. Entonces ya va a seleccionar la operación. Ahora, selecciona la operación y aumenta el cursor una unidad. La próxima vez que yo seleccione otra tecla, la va a almacenar en la variable número 2. Ahora, cuando yo presiono igual, mi cursor va a valer 0. ¿Por qué? Porque entonces mi cursor ahora vale 0. Sale este condicional y ahora verifica estos tres condicionales. Mi cursor no es igual a 1, no es igual a 2, no es igual a 3 y aumenta una unidad. Por lo que entonces vale 1 y queda en espera de la próxima pulsación.
Ahora acá eh, reinicializo el puerto B a su estado inicial, reseteo la bandera y salgo de mi función de interrupción. Entonces ese es el código respectivo para este laboratorio.